Son miles los puertorriqueños que pasan en este momento por un proceso de divorcio, pero no todo está perdido. Aquí te damos las herramientas para que salgas adelante tras esta dolorosa experiencia. Noti 1630 presenta Hasta que la muerte nos separe con la experimentada periodista Belén Martínez Cabello. Muy buenas noches, queridos amigos de Noti 1630. Soy Belén Martínez Cabello y como todos los sábados a esta hora, 8 en punto de la noche, estoy aquí frente a estos micrófonos para llevarles este programa, que no es solo mío, sino también de ustedes, hasta que la muerte nos separe. Mira, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Efectos colaterales de la violencia doméstica en Puerto Rico. Para discutir este tema me acompaña la licenciada Zulmari Alberio, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches, licenciada. Qué muy bueno tenerla aquí. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás? Pues todo muy bien, gracias a Dios, muy contenta de por compartir este ratito con usted para orientar a nuestra audiencia sobre los efectos colaterales de la violencia doméstica, porque no lo sufre solo la víctima, sino también el círculo que la rodea. Más allá de la víctima directa, ¿cómo impacta la violencia doméstica, digamos que en los hijos, los familiares y la comunidad en general? Bueno, Belén, antes que nada, la violencia doméstica, eso es nombre y apellido, porque si vamos a ver, hablamos de violencia. Hay violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia comunitaria, violencia, ahora también se habla de violencia ginecológica, o sea que la violencia viene con nombre, que es el nombre propiamente violencia, y le ponemos el apellido, y ese apellido es en relación al acercamiento que tenemos como ser humano a ese momento histórico que vivimos. En este caso, la violencia doméstica impacta a la comunidad desde dos puntos de vista, porque actualmente se ve solamente la violencia doméstica desde el punto de vista de la persona que dice ser, ¿verdad?, perjudicada de dichos actos, pero también la violencia doméstica perjudica a la persona que le imputan dichos actos. O sea que tenemos dos visiones, tanto de la persona perjudicada o supuestamente perjudicada, y después te voy a decir por qué supuestamente perjudicada, y también a la persona supuestamente agresora. ¿Por qué hay un supuesto? Porque el Estado tiene que probar esos hechos que trae la persona. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo impacta a la comunidad? Es que los actos violentos empiezan dentro del núcleo pequeño de la familia, que ahí tenemos la violencia intrafamiliar. Y esos actos... Pero es lo mismo que violencia doméstica. No, no es lo mismo, pero está correlacionado. Porque si hay violencia doméstica en el hogar y hay niños, se van a ver afectados. Si hay personas de edad avanzada, se van a ver afectados. Entonces, ahí es que hablamos de violencia intrafamiliar. Lo sufre todo el mundo. Usted fue fiscal y debe haber visto muchos casos por el estilo en los tribunales. Sí, es definitivamente. Pan nuestro de cada día. Definitivamente, cuando hablamos de supuesto, es que cuando una persona viene y hace una querella, porque todo empieza con una querella o empieza con una orden de protección. Y entonces, como ahora mismo hay una situación social de una emergencia nacional sobre la violencia doméstica, pues hay personas que sí están padeciendo de violencia doméstica, pero Belén, ¿sabes qué? Hay personas que conocen el sistema y como conocen el sistema, utilizan el sistema para sus propios propósitos. Por lo tanto... O sea, que eso complica el panorama. Complica el panorama porque hay personas que, como te dije, padecen de violencia doméstica y necesitan la protección de la ley. No obstante, hay personas que utilizan la ley a su favor y someten, ¿verdad?, estas querellas frívolas y someten a personas que posiblemente no tienen nada que hacer, pero no tienen nada que ver, pero hay unas motivaciones detrás. Y entonces se somete a una persona que tiene una presunción de inocencia y que tiene unos derechos a un procedimiento, todo a expensas del arbitrio de una persona que dice, me dijo tal o cual cosa. Y entonces, como ciertamente hay una emergencia nacional, el Estado tiene que proteger a aquellas personas que levanten diciendo, Estado, claro, protégeme. Pero ¿qué pasa, Belén? Que ahora hay un protocolo interagencial firmado que ciertamente nos lleva ese protocolo
con relación a cuando una vez se somete un caso y hay causa, ese protocolo dice que hay 30 minutos desde donde está la zona de exclusión que la persona imputada de violencia no puede estar. Y entonces, si quieres estar bajo fianza con la supervisión electrónica, que ahora todos los artículos de la Ley de Violencia Doméstica llevan supervisión electrónica, tienes que estar a 30 minutos desde las 8 de la noche, no 30 minutos por la tarde, porque si vamos a ver, es mucho tiempo, es desde las 8 de la noche que no hay tráfico. Y Belén, si a ti te somete a un caso de violencia doméstica en San Juan, 30 minutos te lleva casi a Calley. O sea que tú tienes que dejar tu casa, tienes que dejar donde estás trabajando, solicitar un apartamento o una casa, alquilarla, tener agua, luz. Entonces, si quieres estar bajo fianza, tienes que hacer eso. Si no puedes hacer eso, aunque tengas el derecho a fianza, te quedas bajo la custodia del Estado. O sea, preso. Preso. ¿Cuáles son las principales consecuencias, licenciada, las consecuencias económicas, quiero decir, de la violencia doméstica, tanto para las personas como para la sociedad? Bueno, de lo que estábamos hablando ahora, si a ti te someten a un caso y te encuentran, ¿verdad?, causa, en la vista de causa, o lo que conocemos como regla 6, consecuencias económicas para esa persona que tiene una presunción de inocencia y que el Estado tiene que derrotarla y no puede pagar un sitio a 30 minutos porque no tiene los recursos económicos, se queda encerrado. ¿Verdad? En el argot de la calle se queda encerrado o se queda, ¿verdad? Va a la cárcel, en el sentido de que mientras dure el proceso va a estar sumariado, ¿verdad? Esto lo estamos hablando en arroz y habichuela, porque si empezamos a hablar mucha terminología legal, yo quiero que los radioescuchas entiendan que en arroz y habichuela, si usted no tiene un patrimonio fuerte en cuanto a dinero y no tiene la posibilidad de alquilar una casa, porque ciertamente usted tiene también unos deberes y unas obligaciones de seguir pagando sus cosas claro, normal. Pero entonces, si usted se tiene que ir a 30 minutos por la cuestión del protocolo y las zonas de exclusión, usted tiene que alquilar otro. O sea, que eso va a endurecer su situación económica. Las grandes situaciones económicas que trae ahora esta situación es que las familias que no tienen los recursos, o si tienen los recursos, tienen de verdad que empezar a buscar no solamente para alquilar una habitación o una estructura para poder irse a ir a vivir, porque tiene que tener unas utilidades para que el sistema de monitoreo funcione, que es el sistema del programa con antelación a juicio. Si no puede alquilar eso, ciertamente se va a quedar sumariado. Entonces, si lo alquila, va a tener el costo de la casa, que normalmente los alquileres no lo hacen por un mes. Y cada vez están más costosos. Definitivamente, los alquileres no lo hacen por un mes. Tiene que dar la fianza de la casa o el apartamento el primer mes y hacer tal vez un contrato que entonces va a estar atado a ese contrato y también tiene los otros deberes y obligaciones que tiene. O sea que una persona normal que tenga un trabajo a $10 la hora, sinceramente, se va a engrandecer esas obligaciones y va a hacer precariedad, va a haber precariedad en esa familia. Y entonces tenemos otra cosa, Belén, es que las familias, no solamente es eso, es que tienen que buscar el costo de la fianza. Tienen que, si quieren un abogado, que tener representación, porque ciertamente, y que cuesta, ciertamente, cuando le leen las advertencias que dicen usted tiene derecho a un abogado, mire, usted tiene derecho a un abogado cuando le encuentran causa, pero en el momento en que usted va a regla 6 o vista de causa, todavía no se activa ese principal derecho que dicen que el Estado le va a asignar un abogado. Eso es luego que el tribunal le encuentra causa a usted. O sea que hay un vacío económico en esa familia. Y ciertamente estamos hablando de la persona agresora, pero vamos a hablar ahora de la persona que padece la violencia doméstica o que supuestamente, ¿verdad?, está padeciendo la violencia doméstica. Mire, la realidad es que entonces usted, si dependía económicamente de una persona, su situación económica se va a agravar porque no tiene entonces los recursos.
que muchas veces ese es el control que hay, ¿verdad? No estamos diciendo que usted no solicite la protección de la ley de violencia doméstica. Estamos diciendo que si lo va a solicitar, que sea con mérito y no someta a nadie a ese rigor de la ley, porque también usted va a padecer las situaciones económicas. Oiga, y si una persona hace una acusación de violencia doméstica sobre una premisa falsa, ¿tiene consecuencias? Porque puede haber personas que digan, pues, en medio de un coraje por algo que pasó entre la pareja, pues te voy a radicar. Muchas veces lo hace pero tiene consecuencias legales. Tiene consecuencias legales si se prueba que hizo perjurio. Claro, no deja de ser una mentira. Licenciada, tenemos que hacer una pausa para unos mensajes muy importantes, pero regresamos luego con este importante tema también. Tú escuchas Hasta que la muerte nos separe con la periodista Belén Martínez Cabello por Noti 1630. Regresamos en breve. Ya estamos de regreso con Belén Martínez Cabello en Hasta que la muerte nos separe por Noti 1630. Estamos de regreso en el programa esta noche. Me acompaña la licenciada Zulmarí Alberio, ex fiscal, y estamos hablando sobre las consecuencias colaterales, los daños de la violencia doméstica. Y le pregunto, licenciada, ¿de qué manera la violencia doméstica perpetúa patrones culturales? Óigame bien, patrones culturales y estructuras de desigualdad en nuestra sociedad. Mire, cuando hablamos de patrones, si nosotros de hecho nosotros estamos sumergidos en una sociedad violenta realmente. Vemos la violencia, y eso no es de ahora, de esta sociedad actual, porque si vemos las canciones, por ejemplo, ¿te acuerdas a Dani Rivera que dice, por todos lados la busqué, qué suerte que no la encontré, porque yo, no era yo, la rabia me cegó, y todo el mundo la tararea, pero si usted como va a lo la más letra, normal del mundo. si usted ve la letra, tenemos a un hombre que estaba rabioso, y de hecho eso lo contempla el Código Penal. Dice, por todos lados la busqué, qué suerte que no la encontré. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese encontrado? ¿Verdad? Le preguntamos después a Dani. Quizás le hubiera pasado lo que le ha pasado a tantas mujeres que en esta isla, víctimas de la violencia machista. Que por cierto, empezamos hoy el mes de marzo, el mes internacional de la mujer trabajadora. Mire, y quiero que me escuchen los radioescuchas. Cuando yo estoy diciendo que hay que ver la violencia doméstica desde ambos puntos de vista, es que estamos reconociendo, Belén, que la pobreza tiene rostro femenino y la violencia tiene rostro femenino. También. Pero no por eso vamos entonces a empezar a discriminar y a someter casos por el temor de no tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no le creo a esta persona. Porque es que están utilizando también el sistema para someter a personas inocentes al rigor del sistema de justicia. Entonces, ¿por qué estamos perpetuando patrones de violencia? Porque ahora mismo, ¿saben lo que es el ojo por ojo, diente por diente? Ahora tenemos personas que ciertamente a lo mejor han estado dentro de un patrón de violencia y como no han trabajado su proceso, tienen tanta rabia que la próxima pareja que tengan van a sufrir y por cualquier cosa someten órdenes. Y entonces las órdenes, al ser un proceso sui generis civil, si la violenta se vuelve penal. Y entonces ahí es donde empezamos los trastornos en la sociedad, porque entonces estamos quebrando familias completas por el coraje que tenemos que no hemos solucionado. Porque muchas veces hemos terminado una relación, empezamos otra, pero no hemos sanado esos ciclos de dolor que nos causó posiblemente esa violencia que vivimos con otra relación. Y penalizamos la relación. A la próxima. Hay que tener eso bien presente. Óigame, ¿y cómo afecta la violencia doméstica el rendimiento laboral y académico de quienes la sufren o de quienes la presencian? Porque sin duda son situaciones de disturbios. Claro que sí, mire. Cuando una persona, y ahora vamos a hablar de un caso real de violencia doméstica. Hay violencia doméstica, hay patrón de abuso de violencia doméstica. Ciertamente esta persona, si trabaja,
tiene la responsabilidad de decirle a su patrono, activa el protocolo que su empresa tiene para protegerme, yo empleada, empleado, porque déjenme decirle algo también, los hombres padecen también de violencia lo que doméstica. pasa es que no se atreven a hablarlo abiertamente. Y ahora vamos a eso que dijiste de la violencia en la sociedad. Tenemos una violencia patriarcal, pero también una violencia una violencia que se va, ¿verdad?, ilustrando dentro de la sociedad donde le dice al varón, no puedes llorar, no puedes decir que te están violentando tu sistema, porque eso entonces pone en juego tu masculinidad. Y entonces hablamos de lo que es el temor a pedir ayuda. Y los varones también sufren de violencia. Entonces, cuando tenemos un patrono que sabe que existe violencia doméstica o que hay una orden de protección, tiene que activar el protocolo. Entonces, ¿qué sucede? Que si las dos personas trabajan en el mismo lugar, el patrono tiene que decidir a quién saca y a quién queda. Entonces, el patrono ya se vuelve también juzgador porque le está dando la verdad o le está aquilatando la credibilidad a uno de los dos. Por eso hay tantas empresas que prohíben la contratación de parejas. Exactamente. Entonces, ese es en el aspecto laboral. Que pueden, ¿verdad? Si hay una pareja, pues el patrón no tiene que decir, ¿a quién dejo aquí? Pues entonces, normalmente dejan a quien tiene la orden de protección, ¿verdad? Pero entonces la otra persona se queda sin trabajo. Literalmente lo suspenden. Lo suspenden de empleo y sueldo. Entonces, con relación a la escolaridad, los niños se van afectando también porque entonces mamá o papá tiene que llevar esa orden de protección. Y si los menores, mamá y papá eran los que lo buscaban y de repente esa figura, tanto materna o paterna, no se acerca, ¿cómo le vamos a explicar que esto es a raíz de una orden que emitió el tribunal? Ya yo no puedo ver a mi papá o ya yo no puedo ver a mi mamá. Entonces muchas personas, ojo. Complicado y doloroso. Muchas personas piensan también, y esto quiero que lo queden bien claro, que porque tienen una orden de protección ya no pueden ver a sus hijos. No, aunque la orden de protección prohíba o, ¿verdad?, quite las relaciones paterno-filiares, usted, papá o mamá, a quien le cae la orden de protección, usted puede ir a donde un juez de mayor jerarquía, un juez superior, y solicitar que esas relaciones paterno o materno-filiares se den, claro, siempre y cuando la orden no recaiga también en los menores para protegerlos. ¿Qué estrategias pueden implementarse a nivel gubernamental y comunitario para reducir el impacto social de la violencia doméstica? Wow, la reeducación. Y tenemos que reeducar. Oiga, y eso empieza desde la cuna, desde prácticamente. La cuna. La reeducación. Porque ahora mismo siempre, y esto lo digo con el mayor de los respetos, solamente estamos viendo la parte perjudicada. Pero, ¿cómo vamos a erradicar la violencia doméstica si no vemos un todo y reeducamos a esa persona a quien se le imputa el acto violento? Ahora todos los servicios son para las partes perjudicadas. Todo para las víctimas de violencia doméstica. ¿Dónde están los servicios para las partes que son impuestas, ¿verdad?, sometidas o que son alegadamente agresoras? Hay situaciones donde están los programas de desvío, pero los programas de desvío vienen después que la persona se ha sometido al proceso. Y entonces, si quiere participar del programa de desvío, tiene que cumplir con unas clases. ¿Por qué no somos proactivos y tenemos entonces clases de prevención? Desde las escuelas. Desde las escuelas. Si ya sabemos que existe la violencia doméstica, desde las escuelas tenemos que empezar a bregar el asunto. Como dice el buen puertorriqueño, vamos a bregar el asunto. Y entonces, en las casas vamos a hablar del tema, que no sea un tabú, como otros temas, ¿verdad?, que hay. Pero la reeducación. Transformar desde la reeducación, no olvidando que la violencia doméstica, para que haya violencia doméstica, tiene que haber dos personas envueltas y por tanto no solamente se le debe dar el servicio a una sola persona. ¿Qué recomendación se debe dar para erradicar esos efectos? Bien, los efectos colaterales de la violencia doméstica vienen a ¿cómo les digo? Los efectos colaterales tienen impacto comunitario
porque ciertamente una pareja que esté discutiendo o peleando y que la comunidad sepa y tenga conocimiento van a empezar a llamar al policía porque tienen temor de que pase algo. Bueno, y también hay los que dicen en cosas de matrimonio, yo no me meto. También hay de están, todo ¿verdad? en la viña del Señor. Pero ojo, que quien participa del silencio también es cómplice. es cómplice, porque si usted tiene conocimiento que a una dama, a un caballero, está padeciendo de violencia real doméstica, usted, si se queda callado, es cómplice de eso también. Nosotros tenemos un deber comunitario también de proteger a nuestra comunidad. El otro efecto colateral es el económico que ya hemos hablado, pero hay otro efecto colateral también, el psicológico. Estamos trabajando con personas que salen de un ciclo para meterse en otro y no sanan. Y vamos a hablar de cómo podemos mejorar o cómo podemos subsanar o cómo podemos evitar esos efectos. Volvemos, la reeducación, aparte de eso también, tener programas que sean efectivos. No tenemos que hablar de rehabilitar, porque yo tengo que hablar de rehabilitar cuando yo puedo reeducar o tengo una educación que sea proactiva. ¿Por qué la sociedad tiene que ser reactiva? ¿Por qué tenemos que ser reactivos? O sea que nosotros reaccionamos todo el tiempo. Entonces vivimos en una sociedad de reacción constante. Pasa un evento, allá van los legisladores a enmendar la ley. ¿Por qué tenemos que estar enmendando tanto las leyes? Y porque hay que esperar a que pase. Exacto, y por qué hay que esperar a que pase. Eso pasa hasta cuando ponen las comunidades esto, y esto, ¿verdad? Sonará, ¿por qué dice eso? Pero cuando van a poner un semáforo en una calle, ¿por qué hay que esperar que haya 7, 8, 10 accidentes para probar que hace falta la necesidad de un semáforo ahí? Ponga el semáforo porque usted sabe que ahí puede ocurrir. Que la oscuridad es un accidentes. peligro, exacto. Exacto. Oiga, ¿y existen alternativas para las personas agresoras? Existen alternativas, volvemos, después que se ha sometido al sistema. Pero entonces, no hay alternativas previas a someterse al sistema. Las alternativas que hay, porque volvemos, ahí vamos el factor económico, las alternativas que hay antes son costosas y si uno no tiene la cuestión del presupuesto para pagar las mismas, y las clases son caras, caras. O sea, vea todo. Estamos hablando de un efecto dominó económico, social, vivencial, emocional. Y entonces, si no tienes para pagarlo, ¿cómo entonces vas a explíqueme a cumplir? algo, perdóname a ver si entendí bien. O sea, que las clases hay que pagarlas, pero por ejemplo, si ese agresor es encontrado culpable y va preso, hay chavos para darle albergue, comida, tratamientos médicos si se enferma. No entiendo. Pues claro, ese es el sistema de corrección. ¿Cuánto cuesta un preso o una presa a Puerto Rico? Entonces, la sociedad habla de justicia restaurativa, pero entonces habla de educación, pero no tenemos eso realmente en nuestra sociedad. Oiga, un preso le cuesta al sistema mucho más que lo que cuesta cualquier persona en la libre comunidad. Definitivamente habría los que hacer. Los gastos deben ser, lo último que supe, que rondan como los $70,000 $70,000 anuales por confinado. $70,000 al año no pago yo de casa, ni de luz, y bastante cara que me cobran, ni de agua, ni de alimentos, ni de carro. No, y que tienen... Es más, $70,000 no es el promedio de ingresos del puertorriqueño medio. El Estado tiene que garantizar que esa persona que está bajo su custodia tenga todos los servicios para cuidarlo mientras está bajo su custodia. O sea, que le sale mejor pagarle las clases. Claro. Sale mejor reeducando que metiendo. Reeducando. Esa es la palabra, hay que reeducar. Eso es así. Licenciada Zulmarí Alberio Ramos, exfiscal, ella trabajó como asesora legal de la Judicatura y tiene su práctica en la avenida Hostos 355 en Atorrey, y allí se atienden casos penales de violencia doméstica, casos de embriaguez, por si acaso usted empina el codo más de la cuenta y pasa más de .8, y también sustancias controladas y hace escritos al apelativo. Los que deseen comunicarse con la licenciada Alberio pueden hacerlo a través del teléfono 787-608-1367. Repito, 787-608-1367. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Gracias a ti.
Amigos, tenemos que hacer una pausa para unos mensajes importantes. Al regreso, continuamos con más de Hasta que la muerte nos separe. Tú escuchas Hasta que la muerte nos separe con la periodista Belén Martínez Cabello por Noti 1630. Regresamos en breve.